¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del cine y para ello hablaremos de lo que he llamado otras formas de nombrar las películas. Esto porque tal y como hemos tenido oportunidad de platicarlo, pareciera ser que los géneros como forma de organizar las películas a propósito de las maneras en que el- las historias son tratadas se ha venido agotando. En ese sentido, me parece oportuno que en esta ocasión, para acercarnos al cine más allá de los géneros, reconozcamos que, si bien es cierto, durante mucho tiempo han contribuido precisamente a facilitar la comprensión, el análisis y el estudio del cine a nivel mundial, lo cierto es que pareciera ser esas fórmulas se han venido agotando. Esto porque, gracias al oficio del director, pero por otra parte a su creatividad y al particular estilo para narrar las historias, pareciera ser que el canon cinematográfico que caracterizaba los géneros se ha venido desdibujando. Por ello, hay otras formas de nombrar al cine. Por ejemplo, cine u obra de arte, cine de autor, cine de culto y cine clásico. En esta ocasión vamos a hablar de estas cuatro formas de nombrar a las películas que cotidianamente podemos nosotros ver. A propósito del cine de arte, por ejemplo, yo creo que todo el mundo ha escuchado en alguna ocasión que el cine lo mismo es una industria del entretenimiento que una industria cultural o bien una fábrica de sueños. Pero ¿qué tal cuando nos hablan que el cine también puede ser arte? Y en ese sentido, al hablar de cine de arte, tendríamos que hacer referencia a aquel tipo de cine donde sus historias, su estructura particularmente se caracterizan por una concepción estética integral, es decir, por una parte la fotografía, la dirección, la música, la puesta en escena y algunos otros elementos como por ejemplo el trabajo histriónico de los actores contribuyen en buena medida a definir eso que se llama cine de arte, es decir, una forma de cine donde prevalece la cultura, la belleza, lo artístico, por encima de lo puramente comercial. En ese sentido, vale la pena apuntar que cuando hablamos de cine de arte, particularmente tendríamos que hacer referencia al cine que sobre todo la industria cinematográfica francesa impulsó y que se llegó a consolidar en aquellos años de la nueva ola francesa. Sin embargo, no habrá que olvidar que el cine francés en algún momento se caracterizó por ese trabajo donde la adaptación de grandes obras literarias precisamente eran llevadas al cine y cuya belleza, cuya concepción estética particularmente cuajó en el terreno de lo que se conoce como cine de arte. Bueno, entonces tendríamos que destacar que el cine de arte se caracteriza precisamente por esa belleza visual, estética, donde el conjunto de recursos del que se vale el cine para construir sus universos, su lenguaje, es engalanado por lo estético y visual. Otra forma de nombrar al cine es el cine clásico. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar acerca de películas que son grandes obras, que han trascendido el tiempo y que por lo tanto se le conoce como cine clásico. Efectivamente, es aquel grupo de películas que trascienden su momento histórico. Es decir, cuando uno las vuelve a ver al cabo del tiempo, termina por reconocer el gran valor artístico que poseen, donde el tiempo finalmente no los ha arrodillado o no las ha arrodillado y por lo tanto siguen reconociéndose como grandes, grandes obras de todo el tiempo. Su manufactura, dice aquí, es tan plena que la vigencia temática de ella no tiene tiempo ni espacio, va más allá de los hombres que la realizaron. Y yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar del cine clásico. Aquí tenemos una imagen perdón, un fotograma, el cartel de la película El Ciudadano Kane, así como un fotograma en esto que estoy señalando y seguramente aquellos que lo han visto tienen que recordar los grandes momentos que han
pasado a la historia como secuencias, como planos, como movimientos, como encuadres que caracterizan a una película que para muchos sienta las bases del moderno lenguaje cinematográfico. Pues bueno, el Ciudadano Kane es cine clásico. A continuación hablaremos del cine de culto, es decir, esas películas que en muchas de las ocasiones no son valoradas en su momento, pasan, digamos que, sin pena ni gloria, para que al final del tiempo se conviertan en lo que se conoce, perdón, como cine de culto, es decir, una película de referencia que de alguna u otra forma une a un grupo importante de fanáticos que las han consagrado. Aquí es importante señalar que precisamente este tipo de cine corre por cuenta de la intervención directa del espectador. Otro aspecto que vale la pena comentar es que precisamente el espectador es la que convierte a este tipo de películas en obras que tienen en buena medida un valor simbólico, incluso casi sagrado. ¿Por qué? Por la forma en que precisamente se le rinde pleitesía y tributo por parte de un número quizá reducido de cinéfilos, pero que precisamente al cabo del tiempo terminan por hacer que una obra trascienda su propia circunstancia. Y aquí hay que apuntar que en algunas ocasiones podemos decir que son películas de una muy buena manufactura y en otras ocasiones donde no necesariamente esto se puede reconocer. Entonces tenemos al cine de culto. Y ahora hablemos de el cine de autor, que según Wikipedia, al hablar de cine de autor, es hacer referencia a un cine en el cual el director tiene un papel protagónico, es decir, es finalmente quien decide la forma en que se lleva un guión al cine y especialmente el estilo visual, narrativo con que se realiza la puesta en escena. Es importante apuntar que se comienza a hablar de cine de autor por aquellos años de finales de la década de los 40 y particularmente en los 50, cuando la revista Cahiers du Cinéma se convierte en una publicación de referencia. ¿Por qué? Porque ahí comienzan a publicar jóvenes amantes del cine, promotores de cineclubes, que al cabo del tiempo se convierten en directores. Y es precisamente gracias a ellos que se antepone la firma del autor, incluso al sistema de estrellas que por aquellos años, por ejemplo en Estados Unidos, ya predominaba. De tal suerte que se puede decir que el cine de autor es aquel que cuenta con características muy particulares y distintivas donde precisamente el realizador impone su estilo, su sello. Normalmente, se puede decir, salen de los cánones, de las viejas fórmulas que han caracterizado, por una parte, a la industria cinematográfica, particularmente a los géneros cinematográficos, de tal suerte que cuando uno ve una película de autor de entrada, difícilmente encaja dentro de las clasificaciones y formas de organización de las películas. ¿Por qué? Porque precisamente el director impone un sello que las distingue. En todo caso, es importante no dejar pasar que el llamado cine de autor se caracteriza por películas donde el mundo del cine y sus reglas es regularmente trastocado. Por lo tanto, el cine de autor va más allá de las fronteras genéricas, va más allá de los cánones que impone la industria y por supuesto va más allá de la norma, de los cánones que impone una industria y para ello el director se convierte finalmente en la figura protagónica. Entonces, esto es un poco el cine de autor y habrá que decir que precisamente fue con los franceses que vino esto que hoy es particularmente atractivo para algunos cinéfilos. Dicho esto,
hablemos ya para terminar de algunos aspectos que vale la pena dejar sobre la mesa. En primer lugar, diríamos que un género es una categoría que permite precisamente organizar las películas de acuerdo al tratamiento que le dan a sus contenidos. Sin embargo, es importante recordar que en estos tiempos pareciera ser que la fórmula del género cinematográfico se ha venido agotando. ¿Por qué? Porque finalmente pareciera ser que hay estilos muy particulares para narrar, hay la posibilidad de fusionar películas, que lo mismo de pronto cuando uno la ve puede ser una película de época, un western, un thriller, una película que se ubica dentro del cine negro, pero ¿por qué no también pensar que de pronto en la parte plástica y narrativa de esas películas puede haber toques de comicidad, de drama incluso, que entonces llevan a que esa película trastoque las fórmulas tradicionales del género? Y finalmente, hay que recordar que hoy día existen distintas formas de nombrar a las películas que vemos. Cine de autor, cine clásico u las llamadas obras de culto. Entonces, esta es una pequeña presentación de lo que uno puede reconocer a partir de lo que hoy caracteriza al cine contemporáneo. Espero que esta información les sea útil en el contexto de este proceso de aprendizaje que vivimos a partir del género y lo que, digamos, son estas nuevas alternativas para nombrar lo que regularmente uno como espectador de cine ve y que rompe las fronteras del llamado o de los llamados géneros cinematográficos. Gracias y nos escuchamos pronto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del cine y para ello hablaremos de lo que he llamado otras formas de nombrar las películas. Esto porque tal y como hemos tenido oportunidad de platicarlo, pareciera ser que los géneros como forma de organizar las películas a propósito de las maneras en que el- las historias son tratadas se ha venido agotando. En ese sentido, me parece oportuno que en esta ocasión, para acercarnos al cine más allá de los géneros, reconozcamos que, si bien es cierto, durante mucho tiempo han contribuido precisamente a facilitar la comprensión, el análisis y el estudio del cine a nivel mundial, lo cierto es que pareciera ser esas fórmulas se han venido agotando. Esto porque, gracias al oficio del director, pero por otra parte a su creatividad y al particular estilo para narrar las historias, pareciera ser que el canon cinematográfico que caracterizaba los géneros se ha venido desdibujando. Por ello, hay otras formas de nombrar al cine. Por ejemplo, cine u obra de arte, cine de autor, cine de culto y cine clásico. En esta ocasión vamos a hablar de estas cuatro formas de nombrar a las películas que cotidianamente podemos nosotros ver. A propósito del cine de arte, por ejemplo, yo creo que todo el mundo ha escuchado en alguna ocasión que el cine lo mismo es una industria del entretenimiento que una industria cultural o bien una fábrica de sueños. Pero ¿qué tal cuando nos hablan que el cine también puede ser arte? Y en ese sentido, al hablar de cine de arte, tendríamos que hacer referencia a aquel tipo de cine donde sus historias, su estructura particularmente se caracterizan por una concepción estética integral, es decir, por una parte la fotografía, la dirección, la música, la puesta en escena y algunos otros elementos como por ejemplo el trabajo histriónico de los actores contribuyen en buena medida a definir eso que se llama cine de arte, es decir, una forma de cine donde prevalece la cultura, la belleza, lo artístico, por encima de lo puramente comercial. En ese sentido, vale la pena apuntar que cuando hablamos de cine de arte, particularmente tendríamos que hacer referencia al cine que sobre todo la industria cinematográfica francesa impulsó
y que se llegó a consolidar en aquellos años de la nueva ola francesa. Sin embargo, no habrá que olvidar que el cine francés en algún momento se caracterizó por ese trabajo donde la adaptación de grandes obras literarias precisamente eran llevadas al cine y cuya belleza, cuya concepción estética particularmente cuajó en el terreno de lo que se conoce como cine de arte. Bueno, entonces tendríamos que destacar que el cine de arte se caracteriza precisamente por esa belleza visual, estética, donde el conjunto de recursos del que se vale el cine para construir sus universos, su lenguaje, es engalanado por lo estético y visual. Otra forma de nombrar al cine es el cine clásico. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar acerca de películas que son grandes obras, que han trascendido el tiempo y que por lo tanto se le conoce como cine clásico. Efectivamente, es aquel grupo de películas que trascienden su momento histórico. Es decir, cuando uno las vuelve a ver al cabo del tiempo, termina por reconocer el gran valor artístico que poseen, donde el tiempo finalmente no los ha arrodillado o no las ha arrodillado y por lo tanto siguen reconociéndose como grandes, grandes obras de todo el tiempo. Su manufactura, dice aquí, es tan plena que la vigencia temática de ella no tiene tiempo ni espacio, va más allá de los hombres que la realizaron. Y yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar del cine clásico. Aquí tenemos una imagen perdón, un fotograma, el cartel de la película El Ciudadano Kane, así como un fotograma en esto que estoy señalando, y seguramente aquellos que lo han visto tienen que recordar los grandes momentos que han pasado a la historia como secuencias, como planos, como movimientos, como encuadres que caracterizan a una película que para muchos sienta las bases del moderno lenguaje cinematográfico. Pues bueno, el Ciudadano Kane es cine clásico. A continuación hablaremos del cine de culto, es decir, esas películas que en muchas de las ocasiones no son valoradas en su momento, pasan, digamos que, sin pena ni gloria, para que al final del tiempo se conviertan en lo que se conoce, perdón, como cine de culto, es decir, una película de referencia que de alguna u otra forma une a un grupo importante de fanáticos que las han consagrado. Aquí es importante señalar que precisamente este tipo de cine corre por cuenta de la intervención directa del espectador. Otro aspecto que vale la pena comentar es que precisamente el espectador es la que convierte a este tipo de películas en obras que tienen en buena medida un valor simbólico, incluso casi sagrado. ¿Por qué? Por la forma en que precisamente se le rinde pleitesía y tributo por parte de un número quizá reducido de cinéfilos, pero que precisamente al cabo del tiempo terminan por hacer que una obra trascienda su propia circunstancia. Y aquí hay que apuntar que en algunas ocasiones podemos decir que son películas de una muy buena manufactura y en otras ocasiones donde no necesariamente esto se puede reconocer. Entonces tenemos al cine de culto. Y ahora hablemos de el cine de autor, que según Wikipedia, al hablar de cine de autor, es hacer referencia a un cine en el cual el director tiene un papel protagónico, es decir, es finalmente quien decide la forma en que se lleva un guión al cine y especialmente el estilo visual, narrativo con que se realiza la puesta en escena. Es importante apuntar que se comienza a hablar de cine de autor por aquellos años de finales de la década de los 40 y particularmente en los 50, cuando la revista Cahiers du Cinéma se convierte en una publicación de referencia. ¿Por qué? Porque ahí
comienzan a publicar jóvenes amantes del cine, promotores de cineclubes, que al cabo del tiempo se convierten en directores. Y es precisamente gracias a ellos que se antepone la firma del autor incluso al sistema de estrellas que por aquellos años, por ejemplo en Estados Unidos, ya predominaba. De tal suerte que se puede decir que el cine de autor es aquel que cuenta con características muy particulares y distintivas donde precisamente el realizador impone su estilo, su sello. Normalmente, se puede decir, salen de los cánones, de las viejas fórmulas que han caracterizado, por una parte, a la industria cinematográfica, particularmente a los géneros cinematográficos, de tal suerte que cuando uno ve una película de autor de entrada, difícilmente encaja dentro de las clasificaciones y formas de organización de las películas. ¿Por qué? Porque precisamente el director impone un sello que las distingue. En todo caso, es importante no dejar pasar que el llamado cine de autor se caracteriza por películas donde el mundo del cine y sus reglas es regularmente trastocado. Por lo tanto, el cine de autor va más allá de las fronteras genéricas, va más allá de los cánones que impone la industria y por supuesto va más allá de la norma, de los cánones que impone una industria y para ello el director se convierte finalmente en la figura protagónica. Entonces, esto es un poco el cine de autor y habrá que decir que precisamente fue con los franceses que vino esto que hoy es particularmente atractivo para algunos cinéfilos. Dicho esto, hablemos ya para terminar de algunos aspectos que vale la pena dejar sobre la mesa. En primer lugar, diríamos que un género es una categoría que permite precisamente organizar las películas de acuerdo al tratamiento que le dan a sus contenidos. Sin embargo, es importante recordar que en estos tiempos pareciera ser que la fórmula del género cinematográfico se ha venido agotando. ¿Por qué? Porque finalmente pareciera ser que hay estilos muy particulares para narrar, hay la posibilidad de fusionar películas, que lo mismo de pronto cuando uno la ve puede ser una película de época, un western, un thriller, una película que se ubica dentro del cine negro, pero ¿por qué no también pensar que de pronto en la parte plástica y narrativa de esas películas puede haber toques de comicidad, de drama incluso, que entonces llevan a que esa película trastoque las fórmulas tradicionales del género? Y finalmente, hay que recordar que hoy día existen distintas formas de nombrar a las películas que vemos. Cine de autor, cine clásico u las llamadas obras de culto. Entonces, esta es una pequeña presentación de lo que uno puede reconocer a partir de lo que hoy caracteriza al cine contemporáneo. Espero que esta información les sea útil en el contexto de este proceso de aprendizaje que vivimos a partir del género y lo que, digamos, son estas nuevas alternativas para nombrar lo que regularmente uno como espectador de cine ve y que rompe las fronteras del llamado o de los llamados géneros cinematográficos. Gracias y nos escuchamos pronto.